Solo. Bueno, les decía, hoy vamos a ver OSPF multiáreas. La clase pasada vimos OSPF de una sola área, ¿sí? Donde nosotros hacíamos la configuración de los routers en el área de backbone, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver es cuándo hacemos la configuración cuando tenemos más de un área. Y vamos a ver por qué tendríamos más de un área, ¿sí? En OSPF. Lo que vamos a hacer ahora es, yo les voy a empezar a compartir la pantalla, vamos a ver un poquito la parte conceptual, ¿sí? De todas maneras, en la plataforma hay el que yo les dejé, les habilité, es un poco más extenso de lo que vamos a explicar ahora, de la parte conceptual, y después vamos a ver la configuración. Voy a empezar a compartir la pantalla, ¿sí? Y bueno, recuerden, esto es un pequeño repaso, un sistema autónomo, ¿sí? Es un conjunto de routers que tienen una única política de enrutamiento, ¿sí? Básicamente, ahora estamos hablando de SOEPF, o sea, es un conjunto de routers que hablan un mismo protocolo de ruteo dinámico, ¿sí? Y, por ejemplo, nosotros podríamos tener un ejemplo de una estructura de OSPF, de routers en realidad, formando distintas áreas de OSPF. Si ustedes se fijan, el área de 0 dijimos que es el área que nosotros denominamos de backbone, ¿sí? Y tenemos distintos routers que van a ver que dependiendo la ubicación de esos routers en el sistema autónomo, tienen diferentes denominaciones, ¿sí? Pero fíjense, nosotros tenemos el área 0, en donde está el router 3, el router 2 y el router 1. Al mismo tiempo tenemos un área 1, en la cual también está el router 3. ¿Sí? Fíjense que el router 3 comparte tanto el área 1 como el área 0. Tenemos el router 2 que comparte el área 2 como el área 0. Y tenemos el router 1 que comparte el área 3 como el área 0, que es el área de backbone. Al mismo tiempo tenemos el R7 y R6 que están dentro de área 3. ¿Sí? Y tenemos R5 que está dentro de área 2 y de área 4, y R8 que está dentro del área 4. Una condición que se debe cumplir, sí o sí, es que todas las áreas tienen que tener contacto, o sea, con el área de backbone, ¿sí? OSPF exige eso. Fíjense que si usted, acá área 4 no está en contacto con el área de backbone, entonces hay que configurar lo que se denomina un virtual link, ¿sí? Un virtual link. ¿Por qué tiene que estar en contacto con el área de backbone? Para que se produzca la propagación de rutas, ¿sí? Eh, em, a través del área de backbone, ¿sí? Que es la que propaga todas las rutas a través de las áreas. Si área 4 no está en contacto con el área de backbone, no va a conocer ni las rutas del área 1, o sea, ni las del área de backbone ni las del área 3, solamente las del área 2. Entonces, por eso hay que sí o sí configurar un virtual link. Un virtual link debe ser una excepción. La idea es que en la medida de lo posible todas las áreas tengan contacto con el área de backbone, ¿sí? Pero bueno, ante la imposibilidad de hacer eso, podemos configurar un virtual link. Bueno, una red, ¿qué son las áreas? ¿Sí? Son grupos lógicos básicamente, de redes y de router, ¿sí? Nosotros podríamos configurar las áreas en grupos de hasta 80 routers, ¿sí? Y cada área va a tener lo que se denomina un área ID. ¿Se acuerdan que nosotros la vimos en la clase pasada con el área de backbone? ¿Sí? Bueno, en este caso, fíjense, cada router va a tener un área ID, ¿sí? Que identifica esa área. Y esto es importante, que cada área maneja su propia base de datos de OSPF. ¿Qué quiere decir? Que los routers que forman un área en particular solamente tienen la base de datos de los routers que conforman esa área, la base de datos de OSPF estoy hablando, ¿no? Entonces saben cómo llegar solamente a los routers de esa área. El o los únicos routers que saben cómo llegar a las otras redes son los routers que comparten más de un área, ¿sí? Esos routers se denominan ABR, que es el acrónimo de Area Border Routers, ¿sí? Y fíjense, se identifican, como habíamos visto, por un número de 32 bits, ¿sí? El área de backbone tiene la denominación 0.0.0.0, y además nosotros podemos configurar cualquier ID para el resto de las áreas, ¿sí? Y debe ser único dentro del sistema autónomo. ¿Qué quiere decir? No se pueden repetir dentro del mismo sistema autónomo el número de áreas, ¿sí? Acá lo que importa es el número de 32 bits que identifica al área y no cómo se llame, ¿sí? Nosotros le podemos poner cualquier nombre que sea descriptivo y demás. Y al mismo tiempo, yo les decía, nosotros tenemos diferentes tipos de routers de acuerdo a
a la ubicación que estén dentro del sistema autónomo y dentro del área, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, nosotros tenemos lo que denominamos internal routers. ¿Qué son los internal routers? Son los routers que pertenecen a una sola área, o sea, las interfaces están conectadas con routers del mismo área, ¿sí? Similar a lo que sería nosotros la configuración que vimos la clase pasada, que configuramos, todo lo que configuramos eran dentro de una sola área, eran routers, o sea, internal routers, ¿sí? Y tienen una sola base de datos, que es la del área, la del área a la que pertenecen. Si el internal router además está dentro del área de backbone, ¿sí? Como el ejemplo que vimos en la clase pasada, se denominan backbone internal routers, ¿sí? Si ustedes se fijan, por ejemplo, este router y este router son backbone internal routers porque todas las interfaces están conectados con routers dentro solamente del área 0 en este caso, ¿sí? Ahora, un router que conecta más de un área, como yo les dije recién, se denomina ABR, ¿sí? Que es Area Border Router. Este router tiene la particularidad que tiene dos bases de datos. En este caso, por ejemplo, la del área 2 y la del área 0, ¿sí? Entonces tiene la base de datos OSPF para llegar a todos los routers del área 2 y para llegar a todos los routers del área 0. Y además va a ser el que va a propagar las redes, ¿sí? De acuerdo al tipo de LSA, de acuerdo al tipo de área que se conecta, se va a mandar un LSA, que se acuerda que era el Link State Agreement. Hay distintos tipos de estos LSA. De acuerdo a las áreas que conectas, vas a mandar el tipo de LSA correspondiente para conectar esas áreas. Y si al mismo tiempo nosotros tenemos un router, ¿sí? Que conecta con otro sistema autónomo, por ejemplo, podría ser en el ejemplo este, se denomina ASBR, que es Autonomous System Boundary Router, que este tiene la particularidad de hablar más de un protocolo de ruteo, ¿sí? Ruteo dinámico, ¿sí? Por ejemplo, este podría hablar OSPF y podría hablar BGP, ¿sí? Conectaría con otro sistema autónomo, ¿sí? Este es el que se va a encargar de la redistribución de rutas, ¿sí? Este va a redistribuir las rutas que haya aprendido, tanto por BGP como por SPF, porque va a redistribuir las rutas desde otro sistema autónomo, ¿sí? ¿Hasta acá está claro? Sí, vamos bien. Bueno, todo router que pertenezca al área de backbone, sea interno, sea ABR o sea ASBR, se denomina Backbone Internal Router, Backbone ABR, ASBR a Backbone Router, ¿sí? Es una diferencia con respecto a los otros routers, ¿sí? Porque, ¿qué quiere decir? Que pertenece al área de Backbone. Repito, como concepto, todas las áreas tienen que tener conexión con el área de backbone, sino para que se propaguen precisamente todas las rutas y las redes. Caso contrario, hay que configurar lo que se denomina un virtual link, ¿sí? Y, a ver, esto sería... bueno, eh, vamos a ver directamente acá el ejemplo. Fíjense, lo que nosotros queremos hacer es la configuración de un sistema multiáreas donde tenemos, fíjense que tenemos cuatro áreas, ¿sí? Tenemos el área de backbone, tenemos el área 1, tenemos el área 2 y tenemos el área 3. Nosotros lo que vamos a hacer es la configuración de los routers que conectan las áreas. ¿Se acuerdan cómo se llaman los routers que conectan las áreas? Que comparten más de un área, mejor dicho, hablando con propiedad. Son los ABR, Area Border Router, ¿sí? Entonces, todos los routers que estén dentro del área se hacen la configuración como vimos la clase pasada. Ahora lo que vamos a ver, cómo haríamos la configuración del Area Border Router precisamente para que se propaguen las rutas entre diferentes áreas, ¿sí? ¿Por qué nosotros dividiríamos entre áreas una red OSPF? Básicamente por una cuestión de hacer más chica la tabla de ruteo, ¿sí? Y sacar procesado al router, ¿sí? Básicamente lo que queremos es que la tabla de ruteo sea más manejable, dependiendo de la cantidad de redes que tengamos y demás, ¿no? Pero si estamos hablando que nosotros podemos tener acá un grupo de 80 routers, acá un grupo de hasta 80 routers, etcétera, imagínense en redes de routers muy grandes,
serían muy grandes las tablas de ruteo, tendríamos mucho tráfico OSPF y mucho procesador de uso, para OSPF, entonces lo que hacemos es dividir esa red en áreas para que sean, para que tener tablas de ruteo más chicas, ¿sí? Ahora, hay otro ejemplo de por qué nosotros también podríamos querer hacer una red OSPF, y es básicamente si nosotros quisiésemos migrar de Layer 2 a Layer 3, ¿sí? Les voy a contar más o menos como les suelo contar. Hagamos de cuenta que nosotros somos, esto tenemos la conexión a Internet, ¿sí? Y nosotros somos un ISP, ¿sí? Y nosotros empezamos comprando tantos megas, ¿sí? Tantos megas, y acá lo tenemos nuestro router. Y nosotros empezamos con, por ejemplo, solamente 100 clientes. Para darles un ejemplo, teníamos, por ejemplo, por medio de los DISLAM, si hablamos hace mucho, ¿sí? Lo que era ADSL, teníamos 50 clientes, y después, por ejemplo, teníamos una torre y teníamos los clientes inalámbricos, ¿sí? Que conectaba con los CPE, ¿sí? Que teníamos, por ejemplo, 50 clientes más. Ahora, nos empezó a ir bien, y de nosotros de 100 clientes pasamos a 500 clientes, ¿sí? Y ya no solo en el área geográfica que estábamos, sino también pusimos a una torre a 50 kilómetros, ¿sí? Bueno, o la hagamos más chico para no me digan, che, ¿qué enlace tiene 50 kilómetros? Pero, por ejemplo, a 20 kilómetros, y empezamos a conectar con otra torre, ¿sí? Y que al mismo tiempo tenía clientes acá, teníamos CP acá, teníamos CP acá, teníamos CP acá, y al mismo tiempo conectamos con otra torre y se conectaron más clientes, ¿sí? Más clientes. Los DISLAM los cambiamos por clientes de fibra, por FTTH, y de pronto ya tenemos, acá tenemos 300 clientes de fibra, y de paso de 500 clientes pasamos a 1000 clientes, y así fuimos creciendo, ¿sí? Pusimos otra torre y tenemos más clientes, pusimos otra torre y tenemos más clientes, etcétera, ¿sí? Bueno, si ustedes se fijan, esto es una gran red Layer 2, ¿sí? Que no tiene ningún problema per se, pero sí tiene, o sea, es menos tolerante a los fallos. ¿Por qué? Primero, porque un loop, por ejemplo, que me hagan acá, se propaga por toda la red y me tira toda la red, ¿sí? Y después, ¿qué vamos a tener mucho si tenemos una red grande? Que lo vimos cuando vimos VLANs. Paquete de broadcast. Mucho tráfico de broadcast, ¿sí? Muy bien. Un paquete juiz que me mande este PCP se propaga a toda la red, ¿sí? Se propaga a toda la red, por lo cual me genera mucho tráfico de broadcast, ¿sí? Entonces, nosotros, para mitigar un poco los potenciales problemas que podemos tener, vamos a migrar de Layer 2 a Layer 3. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Nosotros dijimos, tenemos una red Layer 3 con OSPF, tenemos, vamos a hacerlo mejor, tenemos nuestro router, ¿sí? Y acá en la torre ponemos otro router, ¿sí? Y en esta torre ponemos otro router, en esta torre ponemos otro router, y después, donde teníamos nuestros red FTTH, ponemos otro router, y ahí acá se conectarán los GPON de los clientes, etcétera, ¿sí? Entonces, de pronto, nuestra red Layer 2, o sea, al poner un router acá, vamos a tener otra red. ¿Qué dijimos que hacen los routers? Interconectan redes, ¿sí? Entonces, vamos a tener muchas redes, o sea, acá Layer 2, Layer 2, Layer 2, Layer 2, más chicas. Y un loop acá solamente va a tirarme esta parte y no va a tirar todo el resto de la red. Además, las tablas de ruteo, ¿sí? Las tablas de ruteo van a estar supeditadas o limitadas a lo que son las distintas áreas que nosotros tengamos. Por ejemplo, cada torre, nosotros podemos decir, va a ser un área. Este va a ser el área 1, esta va a ser el área 2, esta va a ser el área 3, y esta va a ser el área de backbone, ¿sí? Por ejemplo.
el área 0, que le denominamos de backbone. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener una red mucho más manejable. Ahora, si no, acá nosotros tuviésemos muchos routers, etcétera, vamos agregando routers, eh, es por eso que nosotros dividimos en las diferentes áreas. ¿Para qué? Para que este router maneje solamente la tabla de ruteo de este área, ¿sí? Y del área de backbone. Y así lo mismo el router que está acá, y etcétera, ¿sí? Para que sea más manejable. Ahora, si nosotros solamente tuviésemos un router acá, un router acá, un router acá, no hace falta que nosotros dividamos en áreas, ¿sí? Vamos a dividir en áreas cuando nosotros tengamos, dependiendo de la cantidad de redes y hosts que nosotros tengamos y routers, eh, para hacer más manejable la tabla de ruteo, ¿no? Ese es el objetivo de dividir en áreas. ¿Se entiende el planteo? Sí, sí. Bueno, Sí, entonces, según en base a lo que vimos, nosotros, este sería nuestro router que conecta a Internet, fíjense, y estos serían los diferentes routers que nosotros conectamos. Repito, acá adentro tenemos un montón de routers que son todos internos, entonces esa configuración ya la vimos. Vamos a ver cómo haríamos la configuración de los ABR, ¿sí? Y fíjense con la particularidad que el área 3 no está conectada con el área backbone, entonces tenemos que configurar un virtual link, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cómo lo hacemos. Y además al mismo tiempo, ¿se acuerdan cuando vimos PPPoE? Que nosotros, que eso yo se los mostré, por cada cliente PPPoE, ¿qué pasa en la tabla de ruteo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué pasa en la tabla de ruteo con cada cliente PPPoE? Se genera una entrada en la tabla de ruteo, ¿sí? Se genera una ruta por cada cliente. Entonces, si nosotros tenemos 1000 clientes PPPoE, se van a generar 1000 entradas en la tabla de ruteo, 1000 rutas. Entonces, lo que vamos a hacer es una sumarización. Ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Que lo vamos, para el ejemplo, está, fíjense, está ejemplificado por estas redes. Ahí vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sí? Tanto la configuración de Virtual Link como la sumarización y como la distribución de las rutas. Bueno, sin mucho más preámbulo, vamos a ir a la configuración propiamente dicho. Fíjense, yo voy a abrir el router 2, ¿sí? Voy a abrir ahora todos los routers por Romón, todos los demás routers para que vamos configurando, ¿sí? Router 1, router 3, router 4 y router 5, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan cuáles eran los pasos que nosotros tenemos que seguir para configurar el CPF? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos que crear una interfaz ¿de qué? De loopback, ¿sí? de loopback, Luego, configurar esa interfaz, la configurar la IP, interfaz de loopback, ¿con qué? Con el con un router IP. ID. Ah, Con el router ID. Luego, ¿qué hacíamos? Configurábamos la el instancia. área. Y la instancia, el router ID. Estoy hablando en versión 6, ¿no? En versión 7 cambia. Vamos a ir viendo primero versión 6. Luego, ¿qué hacíamos? Configurábamos el área, ¿sí? Que en particular, el área, como ya viene el área 0 cargada por defecto, como un área por defecto, cuando hacíamos en OSPF de una sola área, no hacía falta configurar el área. ¿Se acuerdan? Pero que sí, yo lo puse porque nosotros vamos a tener que configurar porque ahora tenemos más de un área. Luego que de eso, ¿qué hacemos? Las interfaces pasivas. No, configuramos las redes, ¿sí? Las redes que hablan OSPF. Y ahí sí, luego, las interfaces, ¿sí? Interfaces, y marcamos las pasivas. ¿Sí? Exactamente, eso es lo que hacemos. Bueno, siguiendo esos pasos, vamos a ver cómo hacemos. Yo, por una cuestión de ganar tiempo, como ya lo vimos, ya las interfaces de loopback y los routers ID en la interfaz de loopback ya está configurado. Entonces, por ejemplo, si vamos a router 2, si ustedes se fijan, vamos acá a addresses, ya tenemos configuradas todas las interfaces que conectan con los routers, la LAN, fíjense, y
el router ID, ¿sí? El router ID, que acá lo tengo configurado en base a esta tablita que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, vamos a ir directamente a la configuración de OSPF. Entonces, primero voy a configurar el router 2, ¿sí? Fíjense. Yo voy a dejar esto acá. Vamos a ir a routing OSPF y vamos a hacer la configuración. ¿Qué es lo primero que configuramos, dijimos? Tenemos acá la ayuda de memoria. Interfaz de loop. Esto, a ver, la interfaz de loopback ya la tenemos configurada, ¿sí? Crear, configurar IP, acá me olvidé de poner IP, en interfaz de loopback con router ID, ya está. ¿Qué sigue ahora? Configurar router ID en la instancia. Entonces venimos acá, fíjense, yo estoy parado en router 2, ¿sí? Para que no se confundan, y configuramos el router ID. Si ustedes se fijan, es 10.255.255.2, ¿sí? Fíjense, ya tenemos configurado el router ID, perfecto. Ahora vamos a configurar el área, ¿sí? Bueno, y para esto, acá sí vamos a ver, fíjense, acá aparece en router 2, ¿sí? ¿Con cuántas áreas tiene conexión router 2? Con 2. Con 2. Entonces vamos a ir a áreas. Si ustedes se fijan, el área de backbone ya está configurada. Vamos a crear otra área. Acá yo les dije, el nombre del área puede ser exactamente, puede ser cualquiera, ¿sí? Yo le voy a dejar área 1 porque es descriptivo el área 1. Lo que no se puede repetir es el área ID, ¿sí? El área ID debe ser único dentro de un sistema autónomo, yo les dije. Entonces, para el área 1, por una cuestión de facilidad, vamos a dejar 0001, ¿sí? Y así sucesivamente. Para el área 2 va a ser 2, para el área 3 va a ser 3, etc. Yo podría poner cualquier número acá para el área 1, siempre y cuando repita, o sea, configure el mismo área ID para el área 1 en los otros routers que están en el área 1, ¿sí? Por una cuestión, dijimos de facilidad, una cuestión mnemotécnica, el área 1 le voy a poner el 0001, ¿sí? Fíjense, yo ahora tengo configuradas dos áreas. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Luego de configurar el área, ya está. ¿Qué sigue? Configurar el ruteo, las LAN. Configurar no el ruteo, sino las redes que van a hablar de OSPF. ¿Se acuerdan? Entonces, fíjense, vamos acá a la parte de Networks y fíjense, acá vamos a usar esto como ayuda para ver las redes que tenemos que configurar. Fíjense, acá tenemos, yo en realidad también las tengo acá para una cuestión sea más fácil. Fíjense, la red 10.0.0.0/30, ¿sí? ¿En qué área va? La 1. En área 1, perfecto. Acá sí tenemos que elegir el área, ¿sí? En donde se va a publicar esa red. Ya no va en cualquier área, porque estamos hablando que tenemos un router que tiene dos tablas de ruteo dinámico de distintas áreas. Entonces, la 10.00/30, fíjense que corresponde al área 1. Luego, la 10.0.0.4/30, ¿en qué área va? En la backbone. Ahí En esa el que está. área de backbone. Perfecto, ¿sí? Y por último, ¿qué falta? ¿Qué red me falta publicar? Ahora sí, la LAN. La LAN. Si ustedes se fijan, 172.16.4.0/24, ¿sí? En este caso, siempre vamos a publicar, aunque sea pasiva y no hable de PCPF, la vamos a publicar en el área, por ejemplo, fíjense, en el área 1 lo vamos a publicar ahora, ¿sí? En realidad, debería ser indistinto, pero en versión 7 no lo es. Entonces, para no confundirlos, acá vamos a poner en área 1. En este caso, cuando tengan dos áreas, entre la de backbone y 1, configuramos en el área 1, ¿sí? Ponemos ahí, ok, ¿sí? ¿Y qué nos queda hacer ahora? Vamos a nuestra ayuda. Dijimos, ya configuramos las redes. ¿Qué queda? Fases pasivas. Marcar la interfaz LAN como pasiva. Entonces venimos acá, fíjense que es la header 5, ¿sí? Y la marcamos como pasiva. Acuérdense que nosotros podríamos darle autenticación a la comunicación OSPF, ¿sí? Con texto simple con MD5, ¿sí? Y también que deben coincidir
el hello interval y el router dead interval. Recuerden eso. Nosotros, como esta es una interfaz LAN, que no queremos que hable SPF, solamente que sea publicada, la marcamos como pasiva. Fíjense, listo, ya tenemos como pasiva. Ahora les pregunto, si yo voy a parte de neighbors, ¿sí? ¿Voy a tener alguna adyacencia? ¿Qué creen ustedes? No, porque todavía no está configurado el 1, el CHR1, Solamente para que configuramos responda. el CHR2, ¿sí? Entonces, si yo voy a tanto a la network como en parte de la tabla de ruteo, todavía no tengo nada. Perfecto, ¿sí? Entonces vamos a ir a router 1 ahora, ¿sí? Vamos a ir a router 1. Si ustedes se fijan, esto lo voy a mostrar una vez más y ya está. Tenemos las interfaces configuradas, el router ID, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora precisamente es hacer las mismas configuraciones que ya hicimos. Entonces vamos a routing o SPF y vamos a configurar primero la instancia poniendo el router ID, ¿sí? 10.255.255.1. Vamos a ir a la parte, sí, ahora de áreas. Fíjense, el área, el router 1, ¿en qué área tengo que configurarle? La 1. El área 1, ¿sí? Luego vamos a ir a configurar las redes. Fíjense que en este caso las 10.0.0.0 barra 30 en el área 1, ¿sí? Fíjense, acá en el área 1. Este router solamente está en el área 1. Y después las LAN. Fíjense cuántas LAN tenemos. 4 LANs tenemos, ¿sí? Entonces yo tengo que publicar esas 4 LAN. Entonces tengo 172.16.0.0 barra 24. Disculpen. Barra 24. En el área 1, fíjense, tenganlo en cuenta eso. ¿Sí? Le ponemos apply copy. La 176.1.0 barra 24. Apply copy. 2.0 barra 24. Apply copy. Y por último, 3.0 barra 24. Entonces, fíjense, ya tenemos las 4 redes LAN. Ahora tenemos que ir a la parte de interfaces y marcarlas como pasivas, ¿sí? Entonces vamos, fíjense que son la interfase Eder2 a Eder5. Eder2 pasiva, apply copy, Eder3 pasiva, apply copy, Eder4 pasiva y por último Eder5. Entonces ya tenemos todas las interfaces como pasivas. Ahora les pregunto, ¿en el router 1 deberíamos tener alguna vecindad? Sí, con el router 2. Si ustedes se fijan, vamos y tenemos con router 2, fíjense por el router ID, la IP y la interfase, que es la Eder 1 la que conecta. Si yo acá pongo bueno, acá no vemos las interfaces para no meter ruido. Pero fíjense que yo tengo la adyacencia. Y si yo voy a la tabla de ruteo, yo ya debería saber llegar a la red 172.16.4. Y efectivamente, fíjense, está prendida por OSPF, ¿sí? Y es alcanzable a través de la interfaz Eder 1, que la interfaz Eder 1, fíjense, Eder 1 es la que conecta con el router 2, ¿sí? Al mismo tiempo, si yo voy a router 2, yo ya sé llegar a las redes 172.16.0, 1, 2 y 3, también aprendidas por OSPF y son alcanzables a través de la interfaz Eder2, que es la que conecta con el router 1, ¿sí? Si ustedes se fijan, la interfaz Eder2 es la que dice ACHR1, ¿sí? Entonces, yo ya tengo ahí la tabla de ruteo, ya tengo configurada la adyacencia, ya logró la adyacencia entre router 1 y router 2. Ahora vamos a hacer la configuración de los routers que faltan. Entonces vamos a ir a router 3, vamos a ir acá, y vamos a hacer exactamente los mismos pasos. Primero vamos a ir a la parte de instancias, configurar el router ID, 10.55.55.3. Vamos a la parte de áreas. ¿Qué áreas voy a configurar en router 3? Backroom y la 2. Backbone y área 2. Entonces acá le pongo área 2. Y acá le voy a poner 0.0.0.2. Networks. ¿Qué redes van a estar en el área 2? A ver que alguien me diga. 172.16. Vamos primero a las redes que hablan OCPF, después vamos a las LAN.
10.0.0.0/30. No, la 0, fíjate que está acá entre router 1 y router 2. Nosotros estamos configurados router 3. Fíjate las 10, redes que tienen router 3. 30. 10. ¿Cómo? No se escuchó. O 10.0.0.5/30. No, la red, fíjate que es la 04. 05 es de un host. ¿Sí? Fíjate que acá dice network 10.0.0.4. Entonces ponemos 10.0.0.4/30. De nuevo, fíjense que también las tengo escritas acá. ¿Sí? Para que sea más fácil. ¿En qué área la 10.0.0.4? ¿En la backbone o en el área 2? Esa de backbone. En el área de backbone. Bueno, ¿qué otra red? 10.0.0.8 /30. barra 30. ¿En qué área? Área 2. En el área 2, fíjense. Acá está. La 10.0.0.8 está en el área 2. Estamos configurando el router 3. ¿Sí? Y ahora sí las LANs. ¿Sí? 172.16, 8.0/24. Área 2. Apply. Copy. 9. 10. Y 11. ¿Sí? Fíjense, 8, 9, 10, 11 en las interfaces del 7, del 8, del 9 y del 10. Entonces, ya tenemos configuradas las redes que van a hablar de SPF. ¿Qué queda ahora hacer? Marcar las pasivas. Marcar las interfaces LAN como pasivas, que son Eder 7 a Eder 10. ¿Sí? Si ustedes se fijan, entonces vamos a ir acá y decimos la interfaz Eder 7 es pasiva, la interfaz Eder 8, interfaz Eder 9 y por último la interfaz Eder 10. Entonces marcamos todas las interfaces como pasivas. ¿Sí? El router 2 va a tener adyacencia, el router 3, perdón, va a tener una adyacencia a esta altura. Sí, con el área. Una con el router 2. Fíjense, con router 2. Entonces yo voy a la tabla de ruteo. ¿Qué rutas debería ya conocer el router 3? La de backbone. La de LAN del router 2. LAN del La del, router 2. ¿Y la del router 1 sí o no? ¿Ustedes creen que las conoce o no? Sí, sí, las conoces. Bien, perfecto. Si ustedes se fijan, yo ya sé llegar a las redes que son del router 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque el área de backbone dijimos que es el área que se encarga de propagar todas las redes de las distintas áreas, ¿sí? Por eso es importante que todas las áreas tengan contacto con el área de backbone. Y conozco cómo llegar a la red DAN del área de backbone, ¿sí? Y al mismo tiempo, bueno, estas redes que son en el caso del router 3 están directamente conectadas, ¿sí? Y fíjense, yo aprendí todas estas rutas por OSPF y son alcanzables por la interfaz EDER1 precisamente porque la interfaz EDER1 es el que conecta con router 2, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? sí, sí. Bueno, vamos a Sí, hacer la perfecto. configuración de router 4 ahora, ¿sí? Routing OSPF, de nuevo vamos. Instancias, configuramos el router ID. Bueno, vamos a la parte de áreas. ¿Qué áreas configuramos en router 4? Área 2, área Área 3, 2, la virtual. perfecto. Área 2, área 3. ¿Y qué más me dijeron? La virtual, el virtual link. Todavía no lo configuramos al Virtual Link, ¿sí? Porque en realidad el Virtual Link no es un área, no es un área. Pero está bien. En este caso, fíjense, router 4 pertenece a área 2 o sea, pertenece precisamente a área 2 y área 3, ¿sí? Tiene una interfaz en área 3 y una interfaz en área 2. Ahora vamos a hacer las redes. ¿Qué redes pongo en router 4? La 10.0.0.8 10, en 0.0.8/30. ¿En qué área? área 2. Área 2, perfecto. ¿Y cuál más?
y la 10.0.0.12/30 ¿En qué área? en el área 3. Área 3, perfecto. Y las LANs, ¿sí? 172.16.12.0/24 en el área 2, ¿sí? Y marcamos la LAN como pasiva, que es la LAN es la Eder 5. Perfecto. Bueno, el router 4 va a tener una adyacencia Sí, el router 3. con el router 3. Si ustedes se fijan, con router 3. Ahora, yo les pregunto, en la tabla de ruteo, ¿a qué rutas va a saber llegar router 4? De acuerdo a lo que ustedes creen. ¿Sí? Fíjense. ¿Va a saber llegar a las de router 1, router 2 y router 3? No, ¿Por qué no? No digo que esté bien, sino No, pregunto por qué dicen que no. porque no tiene acceso al backbone que transmite el OSPF de las tablas. Fíjense, vamos a la ruta. ¿Sí? La ruta de router 4. Fíjense que sabe las de router 3. ¿Sí? Pero no sabe la No que es sabe más el allá. backbone. ¿Sí? No sabe la que hay más allá. Tres. Fíjense que acá si yo vemos router 3 tiene la adyacencia con router 2 y router 4. ¿Sí? Fases, área 2, área 2, área 2. Está bien. Bueno, perfecto. Hasta ahí estamos. Terminamos configuración de router 5 y después seguimos. Después seguimos a ver cómo, después vemos cómo seguimos. Router 5, ¿sí? No sé qué toque. Nos faltó marcar las pasivas del 4. El router 4, vamos a ver, no sé. Router 4, no, creo que lo hicimos, ¿eh? Router 4, interfaces, está la 5 como pasiva, ¿sí? Ah, está bien, está bien. Ahora, si yo voy a router 3, ¿sí? Perdón, router 3, yo voy a la tabla de ruteo de router 3, fíjense que yo llego a la 1, C2, y también a la de router 4. Fíjense que la de router 4 es la 12, ¿sí? No sé qué toque acá, que se agrandó. Mm, Bueno, no sé, algo toqué sin querer, no importa. Ya. Ahí está. A ver, ¿dónde estábamos? Perdón, router 3, fíjense que yo sé llegar a las redes también a la 12, ¿sí? Y dijimos que nos queda la configuración de router 4. Router 5, perdón. ¿Sí? Vamos a ir a router 5. IP addresses, fíjense, acá tenemos, bueno, routing OSPF. Vamos, primera instancia, 10.255.255.5. Vamos a la parte de áreas. ¿Qué áreas tengo que configurar en router 5? El área 3 nomás. El área 3. Entonces, acá pongo área 3. Área 3. ¿Sí? ¿Y qué redes? 10.0.0.12/30. ¿En qué área? Área 5. Área 3. Área Fíjense 3, que esta es perdón. área 3. Y la LAN, ¿sí? 172.16.16.0/24. Área 3. Y le marcamos la LAN como pasiva, que es la Eder 5. Bueno, fíjense, si yo voy a ver la tabla de ruteo de router 5, solamente sé llegar, ¿sí?, hasta las rutas de router 3, ¿sí?
que estoy. Fíjense, yo tengo. ¿Por qué? Precisamente porque este área no tiene conexión con el área de backbone. Entonces lo que vamos a hacer ahora es configurar precisamente un virtual link. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, si yo voy a ver la tabla de ruteo de nuevo de router 5, fíjense, yo voy a poner router 5, quise llegar a las redes, estas que están en router 3, esta que está en router 4 y la ruta directamente conectada. Y al mismo tiempo, si yo veo la tabla de ruteo de router 1, ¿sí? Fíjense, la de router 1, yo sé llegar solamente hasta la 12, ¿sí? Que es la red del router 4, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Ahora, sí. ¿El router 1 no llega hasta las redes del 5? no, porque no está conectada, el 5 no está, o sea, el área de backbone es la que se encarga de propagar las redes de todas las áreas, ¿sí? Y Sí, la red el router 5 no tiene conexión al área de backbone, este área no tiene conexión, por lo tanto el área de backbone no conoce esa red, ¿se entiende? Por eso yo tengo que crear bien, el virtual link para que precisamente el área de backbone se encargue de propagar todas esas redes, ¿sí? Entonces, para eso vamos a configurar el virtual link. Ahora les pregunto, ¿en qué router configurarían ustedes el virtual link? En el 3, ¿En el 3? ¿Y en cuál acá, más? el más cercano al área de Bartow. Yo tengo configurado el Virtual Link entre dos routers, ¿sí? ¿En cuáles routers? ah, El 3 entre y el 3 y el 4, total, el 4 es adyacente al 5 y ya sabría. Exactamente. Entonces, si ustedes se fijan, está en el dibujo, yo entre el 3 y el 4 voy a configurar el Virtual Link. Y este área, el área 2, se va a llamar un área de tránsito, ¿sí? Un área de tránsito va a ser. Bueno, entonces vamos a ver cómo configuramos el Virtual Link. Para configurar el Virtual Link, en el caso de versión 6, es un poquito, tiene algunos pasos más con respecto a lo que sería en versión 7, ¿sí? Primero vamos a pararnos en router 3, ¿sí? Fíjense, nos vamos a parar en router 3. Me paré acá, ¿sí? Y vamos a seguir los pasos. Primero, vamos a ir a la parte de redes, ¿sí? Y acá yo voy a agregar una red que en realidad solamente va a ser el router ID, ¿sí? Que en este caso, como es el router 3, el 10.255.255.3, y el área va a ser el área de backbone, ¿sí? Y después voy a dedicar una pestaña, una vez que yo creé esa red, ¿sí? En realidad esa red lo hace para yo poder, precisamente, va a ser para poder yo poder generar el virtual link, ¿sí? Entonces, fíjense, yo creé acá, en la parte de networks, una entrada que es el router ID y que esté en el área de backbone, ¿sí? Y después yo voy acá a la pestaña Virtual Links, agrego y fíjense que dice Neighbor ID. El neighbor, o sea, el ID del vecino. En el caso de router 3, ¿cuál va a ser el vecino? el router 4. El router 4. Entonces voy a poner el network ID del router 4, que es 10.255.255.4. ¿Y cuál va a ser el área de tránsito? La 2. El área 2. Fíjense, de nuevo, podemos poner autenticación al virtual link, ¿sí? Como sabemos. Repito, en producción se sugiere que lo configure. Entonces ya tenemos configurado el virtual link el área en el router 3. Ahora vamos a ir al router 4, ¿sí? Y fíjense, de nuevo, acá en la parte de networks, vamos a crear una entrada que sea el virtual ID, el router ID, perdón, del router, pero ya no el área de backbone, sino el otro área que queremos conectar. El área 3, ¿sí? Porque nosotros queremos conectar el área 3 con el área de backbone. Entonces acá le vamos a poner el área 3. Y después sí, vamos a ir a Virtual Link y vamos a configurar. ¿Cuál va a ser el Network ID en el router 4? El 0, ¿El de qué router? No importa el número que me digan, pero ¿el de qué router? 3, El del 3, 10.255.3. ¿Y cuál va a ser el área de tránsito? la 2. La La 2. 2. Entonces, fíjense, yo le voy a aplicar, ¿sí? Y si todo sale bien y yo me voy al router 5, por ejemplo, yo debería en un rato conocer todas las redes del... Fíjense, router 4 y router 5. Fíjense como en router 5, ¿sí? Ya se logró la adyacencia y cómo conozco todas las redes.
cómo llegar a las 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿sí? Todos aprendidas por OSPF. Vamos a hacer una prueba, ¿sí? Fíjense, yo pongo, ¿cuál sería el camino más largo para llegar? Por ejemplo, sería desde el router 5 al router 1, ¿sí? Entonces yo voy a hacer un ping, por ejemplo, acá en el router 5 voy a hacer ping 172.16.0.1, que es la interfaz, una de las interfaces LAN, y cuya source sea la 172.16.16.1. Fíjense, ¿por qué no me están dando? Yo dije bien. Ah, puse 176, no 172, perdón. 170. Y fíjense que tengo respuesta, ¿sí? Fíjense, si yo hago un tracer, ¿sí? Hago tool, traceroute, 172.16.0.1, source address 172.16.16.1. Fíjense que va al router 13, al router 9, al router 5 y luego, que si ustedes se fijan, este es el 10.0.0.13, 10.0.0.9, 10.0.0.5 y por último la de interfaz que es la 172.16.0.1, que es la header, no me acuerdo cuál se digo, vamos a ver, router 1 es la header 2, si ustedes se fijan. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Y Sí, sí. fíjense que si yo voy a ver router 1, también sé llegar a las otras redes. Fíjense, a la red 16 y a la red 12 que no sabía llegar antes. ¿Sí? Bueno. Ahora, o sea, esto es lo que vimos la configuración de OSPF. Ahora, yo les dije, existe la posibilidad, si nosotros, por ejemplo, tuviésemos acá aprendido por OSPF 1000 clientes, ¿sí? Generalmente nosotros cuando vamos a entregar las redes a los 1000 clientes, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que nosotros acá tenemos 2 clientes PPPoE, ¿sí? A ver, lo voy a hacer con el lapicito para que sea más fácil. Vamos a hacer de acá de cuenta, ¿sí? Este router conecta, vamos a hacer con 100 clientes PPPoE, ¿sí? Que estas redes simulan esos clientes, ¿sí? Nosotros generalmente con los clientes PPPoE, ¿se acuerdan que le entregábamos la IP de un pool de IP, un pool PPPoE, ¿sí? Que nosotros hacíamos y les entregamos IP a partir del pool. Entonces, todos iban a estar en la misma red, ¿sí? En la misma red. Entonces, ¿qué quiere decir? Si, por ejemplo, le entregamos la 192, 168, oh, Dios mío, 168.0.1 a la 254, ¿sí? A la 254, le íbamos entregando de la 254 a la 253, etcétera, etcétera. Pero yo les dije que cada uno de esos clientes genera una entrada en la tabla de ruteo, ¿sí? Que vamos a hacer de cuenta que son esta entrada, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta red, si hacemos un análisis de lo que es IP y sus redes, estas redes, mejor dicho, 172.16.0.0/24, 1.0.2, 2 y 3.0/24, yo las puedo hacer en una sola red /22. Fíjense, yo puedo poner 172.16.0.0/22, que si yo hago el desglose, sería la dirección de la red, sería la 172.16.0.0. La de broadcast, ¿sí? Broadcast sería 172.16.3.255. Y la de los hosts irían de la 172.16.0.1 a .3.254. ¿Se entiende eso? Yo estas 4 redes las puedo representar en una red /22. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende el planteo? Bueno, yo lo que quiero, sí, sí. repito, ¿qué pasa si yo tuviese 1000 entradas que yo las puedo reducir en una sola red? Entonces yo lo que voy a hacer es una sumarización de redes, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es representar estas redes como, todas estas IP, que en este caso son redes /24, en una sola red /22. Entonces de esa manera hacer más chica la tabla de ruteo, ¿sí? Entonces, como estas
estas redes ya están directamente conectadas en router 1, yo la sumarización la voy a hacer en router 2, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo haríamos? Yo me voy a parar en router 2 y voy a mostrarles router 5, ¿sí? Que va a ser el último router. Fíjense la tabla de ruteo de router 5, ¿sí? Fíjense, acá está la tabla de ruteo de router 5, que, como les dije, la idea es que nosotros todas esas 4 redes las representemos en una sola red /22. Entonces, si ustedes se fijan acá, hay una pestaña que dice Area Ranges, ¿sí? Entonces, si yo voy acá, digo, ¿qué área voy a sumarizar? Si ustedes se fijan en el ejemplo, ¿qué área es la que vamos a sumarizar? O sea, ¿en qué área es que vamos a hacer la sumarización? Uno. La 1. En el área 1, perfecto. ¿Y qué rango? Le voy a poner 172.16.0.0/22, ¿sí? El costo dejamos que lo calcule solo, ¿sí? Nosotros podríamos poner el costo, pero lo vemos acá que lo calcule solo. Pero antes de apretar Apply, quiero que vean router 5, a ver si funciona. Entonces le ponemos OK. Y fíjense, si está bien, estas 4 redes deberían ser una sola red /22, ¿sí? Todavía no apareció. Vamos a esperar que converja. Fíjense, 172.16.00/22. ¿Sí? Fíjense cómo para todo el resto de los routers, si yo voy a router 3 también, por ejemplo, voy a router 3, que es este, y veo la tabla de ruteo, también debe tener entrada /22 y no la /22. Fíjense efectivamente. Entonces yo voy a router 5, voy a hacer la misma prueba, un ping, y fíjense que me responde. ¿Se entiende? La sumarización de Perfecto. redes. Bueno, eso Sí, les va a sí. servir mucho, repito, cuando ustedes tienen muchos clientes de entrada, tablas de ruteo muy grandes, donde tienen IPs contiguas, ya sea en host o en redes, pueden sumarizar para hacer más chica la tabla de ruteo. Eso es importante. El tema es que, bueno, obviamente el cálculo lo tienen que hacer ustedes. Bueno, y por último, fíjense, yo les pregunto, voy a parar en router 3. Yo les pregunto, en router 3. Yo hago un ping a Google. ¿Va a salir o no va a salir? Hay que ver la tabla de ruta del router Bien, 2. eso pero tiene que ser instantánea su respuesta. Veamos la tabla de ruteo, ¿sí? Ahora, con esta tabla de ruteo, ¿va a salir o no va a salir? No, no tiene default gateway. No tiene default gateway, ¿sí? Tiene solamente sabe llegar a esas redes, ¿sí? No sabe llegar a la red o al host 888. Entonces yo le hago un ping Sí. y me dicen not route to host, ¿sí? Si yo leyese todo acá, me diría not route to host. Entonces lo que tengo que hacer yo es ir al router para distribuir la default route. En base al esquema ese, ¿en cuál router yo debería distribuir la default route? El 2. ¿Cuál haría las veces en el esquema que vimos el ASBR? El 2, El ¿no? 2, el 2, perfecto. Ah, una cosa que nos dije, la sumarización, fíjense que acá yo también podría sumarizar en una red 172.16.80/22, ¿no? Fíjense, yo también podría sumarizar esta y tendría que hacer la sumarización en router 4 y en router 2, ¿sí? En router 2 para que le informe a router 1 y en router 4 para que le informe a router 5, ¿sí? Exactamente lo mismo, Bien. yo voy a área ranges, ¿sí? Bueno, dijimos, quería decirles. Entonces dijimos, tenemos que hacer en el router 2 la distribución. Entonces yo voy acá a router 2, ¿sí? ¿Se acuerdan dónde se hacía eso? Voy a router 3. ¿Se acuerdan dónde se hacía eso? Distribuir la default route. Instancias, distribuir default route, if installed, hasta 1, ¿sí? Fíjense que ahí apareció la default route y ahora yo un ping a Google me responde, ¿sí? Ahora, y ya para terminar el tema, quiero que veamos el router 4. Fíjense la tabla de ruteo, perdón, no de router 4, sino router 5. Router 5, IP routes.
Fíjense, ¿qué notan del router 5, la tabla de ruteo? Está la default gateway. ¿Saben por qué no está el default gateway? O suponen por qué puede no estar. Porque está a través del backroom, a través de ahí se dirige. Fíjense, si ustedes se fijan, el default, el router 5 está a través de Virtual Link, ¿sí? Y en versión 6 no se propaga la ruta por defecto a través de Virtual Link. Tenemos que configurarla en forma manual, ¿sí? Si yo quisiese, por ejemplo, configurar la default route, ¿cómo haría yo? ¿Qué tendría que poner? ¿Cuál sería la gateway? Fíjense que la red es la 10.0012/30. 10.0.12 y ahí podría ser la 13 o la 14, ¿sí? Bueno, en este caso es la 13 porque la 14 es la interfaz de la interfaz la IP de la interfaz que está configurada en el router, ¿sí? Entonces, fíjense, yo configuro una ruta por defecto, perdón, 10.0.10, que me confundí, 10.0.0, perdón, 10.0.0.13. ¿Sí? Entonces yo hago un ping acá a Google, debería responder. Pero, como les dije, la default, fíjense, me responde, pero como les dije, la default gateway no se propaga a través de Virtual Link en versión 6. En versión 7 eso ya está resuelto, o ya sí lo hace, ¿sí? Pero en versión 6 no. ¿Se acuerda? Bueno, ¿se entendió esto en versión 6 como la configuración de OSPF multiárea? Sí, sí. Si ustedes se Sí. fijan, es una herramienta muy poderosa cuando tienen ustedes redes muy grandes para hacer redes más chicas, ¿sí? Y esa red layer 2 que yo les dije, ¿sí? Esta red layer 2 que yo esto en realidad no tiene que ver con SPF, sino les pregunto, ¿no? Esta red layer 2. El red layer 2 que yo tenía mi router y tenía las torres y demás. ¿Cómo hubiese sido otra forma de hacerla más chica? O de solucionar ciertos problemas. Y los problemas que yo le comenté. ¿Con VLANs? Con VLANs, exactamente. Yo también podría haber configurado VLANs acá, ¿sí? De hecho, muchas veces van a ver que los clientes PPPoE está configurada en interfaz VLANs para los clientes, ¿sí? De forma tal de, bueno, reducir los dominios de broadcast y demás. Pero con VLAN también lo podría haber hecho, pero en realidad la solución es diferente. La solución es diferente, pero que es igualmente aplicable para o sea, mitigar algunos de los problemas que yo dije. Pero en realidad esto también es una herramienta muy poderosa para hacer, como dije, más manejables las tablas de ruteo, para que más ordenada la red y demás, y sacarle procesamiento también al router, ¿no? Hacer una red de OSPF multiáreas que no necesariamente lo tienen que aplicar en ese esquema de ISP, pueden aplicarlo en una empresa, ¿sí? Una empresa donde tienen distintas conexiones, distintas áreas de la empresa, que contienen muchos routers y demás, pueden hacerlo con OSPF multiáreas. De hecho, yo alguna vez lo apliqué en una empresa para hacer redes más chicas y más manejables, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver OSPF multiárea en versión 7. Multiárea versión 7. Creo que es este. Sí, efectivamente. Bueno, ¿se acuerdan cuáles eran los pasos que nosotros teníamos que seguir para configurar el SPF en versión 7? O sea, no son estos, o sea, los dos primeros son los mismos, ¿sí? Podríamos decir, vamos a hacer los dos primeros. ¿Cuál era el tercer paso que nosotros teníamos que seguir? Configurar el router ID, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá, en versión 7, teníamos una sección en routing que se llama router ID y ahí lo configuramos, ¿se acuerdan? Luego, ¿qué teníamos que hacer luego de configurar el router ID? ¿Configurar qué? La instancia, ¿sí?
Luego de la instancia que teníamos que crear, que no estaban creadas por defecto. Las áreas Crear y áreas. el área de backbone. Sí, las áreas necesarias. Crear áreas. Y por último, ¿qué teníamos que hacer? Tener las pasivas, las LAN. No, teníamos que crear el interface template, ¿sí? Donde nosotros agregábamos todas las interfaces que van a hablar del CPF, incluso las pasivas, ¿sí? Eh, también las pasivas. Pero lo hacíamos en un template de interfaces, ¿sí? Bueno, siguiendo esos pasos, vamos a ir a los routers. Como yo les dije, si ustedes se fijan, acá tengo los router ID de los 7 routers. Por una cuestión de tiempo y demás, yo ya tengo configurado la interfaz de loopback y el router ID en los routers. Entonces, y también configurado el router ID, perdón, y la IP en la interfaz de loopback, y también tengo configurado el router ID. Vamos directamente a hacer toda la configuración de SPF. De todas maneras, lo vamos a repasar en el primer router. Entonces, fíjense, yo voy acá a router 1, lo abro. Si ustedes se fijan, yo ya tengo creada la interfaz de loopback y ya tengo configuradas las IPs entre las interfaces, ¿sí? Tengo configurada la IP del router ID en la interfaz de loopback y la IP entre las interfaces y la LAN. Y después también ya configurado todos los routers, el router ID. Si ustedes se fijan, routing, dice router ID, ya está configurado el router ID para todos los routers para ir ganando tiempo. Esto ya lo vimos la clase pasada, ya sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Vamos a hacer sí directamente la configuración de OSPF. Entonces vamos a routing OSPF. En este caso yo no necesito tanto saber las IP de las interfaces porque yo no voy a configurar las networks, sino directamente las interfaces. ¿Qué dijimos que tenemos que hacer primero? Crear, vamos al machete, esto ya tenemos, ahora hay que configurar la instancia, ¿sí? Entonces vamos acá y agregamos una instancia y lo único que cambiamos es el router ID. ¿Se acuerdan? Versión 2 es para IPv4, versión 3 para IPv6, ¿sí? El BRF es para la tabla de ruteo. En este momento vamos a siempre trabajar con la tabla de ruteo main. Entonces le ponemos el router ID que configuramos, que le dejamos el nombre por defecto, que es ID-1, ¿sí? Una vez que configuramos la instancia, ¿qué dijimos? Vamos a configurar las áreas, ¿sí? Entonces, acá sí, yo estoy parado en router 1. Vamos a ponerlo para que vean. Router 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá también tenemos que configurar el network type, el broadcast o PTP, en base a si es una conexión punto a punto o una conexión de más de 2 routers, ¿sí? Entonces vamos a ir primero a las áreas. ¿Qué área voy a configurar en router 1? Backroom, La, ¿Qué área? la de backbone. La de backbone. Yo puedo dejarle ese nombre, pero por una cuestión descriptiva le voy a poner backbone, ¿sí? El ID tiene que ser es el cuádruple cero. Perfecto, ya tenemos configurada y vamos a nuestra ayuda. Dice, ahora tenemos que configurar el interface template. Si ustedes se fijan, yo tengo, ¿cuáles son las interfaces que yo tengo que configurar en el interface template? la R2, La Eder 2, La 5 Eder 2, perfecto. ¿En qué área la Eder 2? en backbone. En backbone. ¿Y qué network type es? ¿Broadcast o PTP? Sí, broadcast. Broadcast, perfecto. De nuevo, podría yo configurarle un Authentication ID y recuerden que los intervalos, tanto de hello como de interval, deben coincidir en los redes, en los routers que nosotros configuremos en un determinado enlace OSPF, ¿sí? Bueno, dijimos network type, broadcast, área backbone, le damos apply. Y después, ¿qué otra interfaz configuramos? R5, La 5. Eder 5, en realidad podría poner all o Eder 5, ¿sí? En el área de backbone, ¿cómo la configuramos? ¿De qué tipo? broadcast también. Sí, pero es una interfaz, ¿cómo de qué tenemos que marcarla? Esa es pasiva de Como LAN. pasiva,
¿sí? La marcamos por vacío porque es la interfaz LAN. Nosotros no queremos que hable de OSPF, solamente que se propague. Entonces, fíjense, marcamos las dos interfaces. Si vamos acá a la parte de interfaces, una es pasiva y otra está como DR, pero todavía no tiene ninguna adyacencia. Si vamos a la parte de neighbors, perdón, no tengo ninguna adyacencia porque solamente configuramos router 1. Bueno, perfecto. Vamos ahora a configurar router 2, ¿sí? Vamos a conectarlos por Ramón. Vamos a conectar router 2, router 3, router 4, router 5, router 6. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a router 2. ¿Sí? Lo voy a checar. Vamos a ver el esquema para que nos demos cuenta cómo es el tema de router 2. Estoy en router 2. Bueno, router 2. Fíjense, de nuevo, fíjense, yo ya tengo configurada el router ID, las IPs, las interfaces, y tengo configurado el router ID en la parte router ID precisamente. Ahora vamos directamente a la configuración de OSPF, ¿sí? Yo voy a achicarlo así a router 2 para que podamos ver todo. Fíjense, este es router 2, ¿sí? Acá estamos parados. Un poquito. Ahí está. ¿Qué configuramos primero? ¿Qué configuramos primero? Las instancias. La instancia. Perfecto. Vamos a instancias. Instancia, lo único que cambiamos que es el router ID. Perfecto. Vamos, luego, ¿qué sigue? El área. Las áreas, perfecto. Sí, las áreas. El o las áreas. Router 2, ¿cuántas áreas tiene? 2. ¿Cuáles son? Dos. La backbone y La la backbone. celeste. Entonces ponemos backbone y fíjense, área 1, ¿sí? Entonces acá le ponemos 0001, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a interface templates. ¿Qué interfaces tenemos que configurar en router 2? La 2. Header 2. ¿En qué área? Backbone. Backbone. ¿Qué tipo? Broadcast, PTP, Broadcast. broadcast. Bien. ¿Ya deberíamos tener una adyacencia con esa configuración? Sí, con el 1. Si ustedes se fijan, stateful, tenemos adyacencia. Es más, ya en la tabla de ruteo deberíamos saber llegar a la red 192.168.1.0, que es la del router 1, efectivamente, ¿sí? Bueno, por último, o mejor dicho, ¿qué otra interfaz configuramos en router 2? Header 5. Header 5. ¿Qué más? Pasiva. Pasiva. ¿Hay que configurar una otra interfaz? La, Y la 3 en área 1. Header 3, perfecto. Área 3, header 3, área 1. ¿De qué tipo? ¿PTP o Es broadcast? así, punto a punto. Punto a punto. PTP, perfecto, ¿sí? Bueno, dijimos, perfecto, acá estamos. Yo voy a router 1 entonces. Yo veo mi tabla de ruteo. Debería saber llegar a la 2. Efectivamente, fíjense, yo ya llegar a la red 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, yo ya configuré el router 2. Vamos a configurar ahora el router 3. ¿Sí? Vamos a ir al router 3. Voy a agrandarlo para que se vea. Perfecto. Routing OSPF. Instancia. Router ID. Áreas. ¿Qué áreas configuro en router 3? la 2 y la backbone. Área 2. Yo hago lo que usted me dice. Área 2 y área de backbone. ¿Y qué interfaces configuro en router 3? La 2, interface, la header 2, Header 2, ¿de qué tipo? backbone, broadcast, Broadcast. ¿Y en Bro- qué área? la, ¿En qué área? Sí, sí, backbone, sí. ¿En el área de backbone? Bien. ¿Qué otra interfaz configuro? la header 3, Header 3.
¿En qué área? Área 1, 2, 2, Bien, ¿y qué tipo? IP, PTP. Perfecto. ¿Yo tenía alguna adyacencia ya? La 1 y 2, el router 1 y el 2. Bueno, esperen antes. Falta la interfaz ER5 como pasiva, no se olviden. ¿Sí? Creo que es la ER5, creo que en todas puse ER5. Sí, efectivamente. Sí. Entonces ya voy, fíjense, yo ya tengo adyacencia con router 1 y router 2 efectivamente, y yo ya debería saber llegar a distintas redes. Sé llegar a la 1, a la 2 y a la 3. ¿Sí? Fíjense. Perfecto. Hasta acá no es tan diferente a lo que vimos, lo único que es diferente el tema de las áreas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Ahora vamos a hacer la configuración de router 4 y router 5. Entonces vamos a ir a router 4, ¿sí? Routing OSPF, OSPF, y acá, instancias. Router ID, esto ya lo conocemos. Áreas, ¿qué áreas voy a crear en router 4? área 1 Área 1 y área 3. y área 3. ¿Y qué interfaces voy a agregar en el template? Header 2, Header header 3, 2, ¿en qué área? área 1, ¿De qué tipo? perdón, pi. PTP, área 3 me dijiste. ¿En qué área? Área 3, 4. Área 3. Es del área 3 esta, ¿eh? Sí, Estoy en estoy router mal del 4. router. ¿Cómo? Ah, Estamos no, en me router equivoqué de 4. router. ¿Está bien? Sí, sí, Bueno, sí, ¿y por qué eso dije network mal. type? ¿Qué network type? pi, PTP. Y por último, ¿qué otra interfaz falta? la de la PC. Header La de la- 5, pasivo, la LAN, ¿sí? Perfecto. Si ustedes se fijan, voy a Networks. Yo ya tengo adyacencia con el router 2, ¿sí? Si yo pongo router ID, fíjense, router 2, ¿sí? Yo voy a ver la tabla de ruteo, perdón, de routis, fíjense, no sé, fíjense que eso es lo que quería mostrarles. Voy a ir a router 2, router 2, fíjense. Router 2, fíjense la tabla de ruteo de router 2. Yo sé llegar a la 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Pero el router 2 no sabe llegar a la 2. Y eso que yo tengo adyacencia. Si ustedes se fijan, yo tengo adyacencia con router 4. ¿Sí? Entonces yo tengo que ir acá a router 2 y poner la interfaz 5 en la interfaz, en el área 1. ¿Sí? En el área 1 para que fíjense que ahí sí sabe llegar a la interfaz 2. ¿Sí? Eso es lo que decía, que acá en versión 7 sí es importante el área. No tengo que poner el área de backbone a la LAN, sino el otro área que tenga configurado en el router en caso que tenga otra área. ¿Sí? ¿Se entiende? En B6 lo poníamos, pero era indistinto. En B6 es indistinto, acá no. ¿Sí? Bueno, pero, o sea, acá tenemos configurado hasta router 4, ¿sí? En realidad router 5 es muy parecida a la configuración, lo voy a hacer muy rápido, pero es prácticamente lo mismo que router 4, ¿sí? Routing OSPF, vamos a crear la instancia, vamos a crear las áreas, que en este caso son área 2 y área 4, ¿sí? Área 4. Y vamos a incluir los templates, va a ser ER2, que va a estar en área 2, ¿sí? Del tipo PTP. ER3, tipo PTP, pero en área 4. Y la LAN. Interfaz de ER5 como pasiva. Perfecto. Yo voy a la tabla de ruteo.
tabla de ruteo, fíjense, llega a la 3, a 0, a la 3 y a la 0. Que en realidad es lo mismo que el router 4. Para una cuestión, como las configuraciones del router 3, 4, 5 y 7 es exactamente iguales a estas, vamos a, o sea, ya vimos la configuración, vamos a centrarnos en configurar router 2, router 4 y router 6. ¿Qué notan en área 3 con respecto, o sea, o el router 6 con respecto al área en el que está, con respecto al router 1? Nosotros configuramos router 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora nos queda 6 y 7. Vamos a configurar solamente el router 6. ¿Sí? Porque es exactamente lo mismo configuración de router 7. ¿Qué notan del área 3? Que no tiene adyacencia con un backbone. Que no está conectado con el backbone. Entonces hay que configurar un virtual link. ¿Sí? ¿Entre qué routers y qué routers vamos a configurar el virtual link? Entre el router 3 y el router 2. Fíjense que es acá, estamos router 6 y tenemos router 4 y router 2. 2 y El 2 y el 4. 4. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el área de tránsito? Área 1. Área 1. Perfecto. Bueno, antes vamos a configurar el router 6, que no lo configuramos. ¿Sí? Yo voy a ir acá a router 6, routing OSPF. Esto lo voy a hacer muy rápido porque ya lo sabemos. Vamos en las áreas, que acá vamos a crear solamente el router 6 está en el área 3. ¿Sí? Y el interfaz TP va a tener solamente dos interfaces. La interfase DER2, ¿sí? En el área 3, de tipo PTP, y la LAN, que es la DER5 como pasivo. ¿Sí? Ahora, si yo voy a la tabla de ruteo de router 6, fíjense que efectivamente yo no sé llegar a la red 192.1 ni la 3, porque no está configurado el Virtual Link. ¿Sí? Solamente sé llegar hasta acá, que es el router 2, que yo lo estoy aprendiendo a través del router 4, pero no sé llegar más que eso. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver cómo haríamos la configuración de Virtual Link. ¿Sí? ¿Se entiende? Dijimos, ¿dónde la vamos a hacer? Entre router 2 y router 4. Es más, esperen, voy a mostrar la tabla de ruteo de router 1 para que vean que yo tampoco sé llegar a la red 192.168.6. Fíjense, esta, yo sé llegar a la 1, 2, 3, 4, 5, pero no la 6. ¿Por qué a la 1, 2, 3, 4 y 5? Porque tengo el router 2 y 3 conectados en el mismo área y después sé llegar al router 5 y al router 4 a través del área 1, o sea que me lo enseñaron R2 y R3. Ahora, R2, ¿sí? R4 tiene conexión con R6, pero como está en esta área y no está en el área de backbone, no sé llegar a la red de R6. Tampoco sabría llegar a la red de R7, ¿sí? Que como son iguales, no vamos a perder tiempo configurando lo mismo, vamos a concentrarnos en R6. Entonces yo dijimos R6, fíjense, yo no sé llegar a la red 192.168.1 ni la 3, etc. Bueno, vamos a configurar Virtual Link. Dijimos que lo vamos a hacer entre router 2 y router 4. Voy a pararme en router 2, ¿sí? Y les voy a mostrar cómo configuramos el router. Es más, voy a poner los dos routers, router 2 y router 4, y vamos haciendo al mismo tiempo las configuraciones. ¿Sí? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es crear un template para el Virtual Link. ¿Sí? Entonces voy acá. Estoy parado en router 2. Fíjense, concéntrense acá. Router 2 y router 4. 4 y 2. Perfecto. Voy a ir acá y ¿cómo creo? Acá no voy a poner ninguna interfaz. Acá el área, voy a poner el área de backbone, ¿sí? Porque es el área que yo quiero unir. Y el network type, fíjense que no va a ser ni broadcast ni PTP. Dice virtual link. Fíjense que dice virtual link. Acá es más simple configurar virtual link. Y acá vamos a configurar el área de tránsito y el neighbor ID, ¿sí? Si estoy parado en router 2, ¿cuál es el área de tránsito? ¿Cuál es el neighbor ID? 0001. No. Acuérdense que el neighbor ID es el router ID del router con el cual yo quiero hacer el virtual link.
Si estoy en el 2, va al 4. El 4. ¿Cuál era el IP del router ID del 4? ¿Se acuerdan? 10, 4, 4, 4. Perfecto. ¿Y cuál es el área de tránsito? El área 1. El área 1. Perfecto. Entonces fíjense, yo creo, pongo acá, elijo el área de backbone, el network type, elijo virtual link, elijo el área de tránsito, elijo el neighbor ID, que es el router ID del router con el cual yo me quiero conectar para hacer el virtual link. ¿Sí? Le pongo a play. Fíjense, voy a abrir router 4, sin cerrar eso. Vamos a ir de nuevo acá a Interface Template, vamos a abrir. Fíjense, acá yo no tengo el área de backbone en router 4, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo acá voy a router 4 y no tengo el área de backbone, porque el router 4 está una interfaz con área 1 y una interfaz con área 3. Entonces, el paso adicional que tengo que hacer en router 4 es crear el área de backbone. Entonces voy a área y creo el área de backbone, ¿sí? Una vez que tengo creado el área de backbone, voy a Interface Templates y hago exactamente lo mismo. Elijo acá el área de backbone, elijo el network type virtual link y después elijo el área de tránsito, que es la misma, que es el área 1, y el network ID, que en este caso es el de router ID 2, ¿sí? Que es el 10222. Fíjense, yo le pongo aplicar y yo le pongo acá aplicar y fíjense, yo ya tengo creado el virtual link. Si el virtual link está bien configurado, en el área de tránsito acá me tiene que aparecer una T, ¿sí? Pero no me está apareciendo. Y si ustedes se fijan, voy acá a router 4, yo no sé llegar todavía a la red 1 y tampoco lo sé hacer en el router 6, ¿sí? Tampoco sé llegar. ¿Por qué? Porque acá hay una complejidad adicional que fíjense, las interfaces que forman el virtual link no pueden ser PTP, ¿sí? Tienen que ser broadcast. Y nosotros habíamos configurado tanto la interfaz 3 como la 2 como PTP, ¿se acuerdan? Sí, sí. Entonces yo tengo que cambiar eso. Entonces tengo que ir a router 2, voy a Interface Template y en este caso es la header 3, fíjense, la tengo que poner como broadcast, ¿sí? Sé que se complejiza todo, pero bueno, lamentablemente es así la configuración. Y voy a router 4, y en este caso, en el caso de router 4, fíjense que tiene que ser la interfaz de R2, ya no puede ser PTP, sino que debe ser broadcast. Entonces, fíjense, si todo sale bien, debería, y yo configure bien, a ver, virtual link, backbone, el área 1 me tendría que marcar como el área de tránsito, a ver si... Bueno, fíjense que todavía no está no logró la adyacencia full. Vamos a ver. ¿Por qué no me está tomando? A ver si me cometí un error. Acá tiene que ser la interfaz de R3. Está en router 2 y estoy en router 4. Perfecto. La 1044, la virtual link. Perfecto. Acá está. Fíjense que me la tomó como área de tránsito. ¿Sí? Y fíjense, acá también, que me la marcó como área de tránsito. Si ustedes se fijan ahí, fíjense, Transit Capable. Y fíjense cómo ya en router 4 tengo todas las redes. Y si yo voy a router 6, yo ya aprendí todas las redes. Fíjense. ¿Se entiende? Y si yo voy a router 1, también debería saber llegar a la red 6. Fíjense, efectivamente lo sé. Entonces, si yo hago un ping, por ejemplo, desde router 6, ping 192.168.1.1 desde 192.168.6.1, me debería responder. Y fíjense que efectivamente me responde, ¿sí? Y si yo hago un tool traceroute 192.168.1.1, 192.168.6.1, fíjense que va al 46.1, al 24.1 y al 1.1. Si ustedes se fijan, en base al esquema, el 46.1 es este, el 24.1 es este, y directamente a la interfaz header 5 del router 1. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, como les dije, hay una complejidad adicional que
les digo porque esto no está en la bibliografía y me costó un montón encontrarlo. O sea, fue muchas horas de pelear de por qué no levantaba el área de tránsito. Hasta que, bueno, cambié las interfaces, y las interfaces que forman parte de un virtual link, ¿sí? Del área del virtual link debe ser tipo broadcast y no PTP, ¿sí? Como comentario, si yo quisiese, acá yo no hice varias redes, pero si quisiese hacer la sumarización, ¿sí? También es exactamente igual. Vamos acá a la pestaña que dice Area Ranges y se hace exactamente igual. Elijo el área, elijo la IP, la red y le configuro la red y se hace la sumarización. No vamos a pararnos en eso. Simplemente, o sea, es comentarles que es exactamente igual que en versión 6, ¿sí? Ahora, la redistribución. ¿En cuál router? ¿Cuál sería mi ASBR en que yo tendría que configurar la redistribución? En el 1, El 1, perfecto. ¿Y en qué parte harían? Fíjense, yo tengo la default gateway acá. Ahora, si yo voy a, por ejemplo, a router 6, fíjense que yo no tengo ninguna ruta por defecto, ¿sí? Primero voy a parar en router 4. Creo que este es router 4. Sí, router 4. Fíjense que router 4 está conectado al área 1 y tiene conexión con el área de backbone, ¿sí? Entonces yo voy a ir acá a router 4 y voy a router 1. ¿Se acuerdan que en la parte de instancias nosotros hacíamos la distribución? En la versión en versión 7, en vez de decir redistribute default route, dice originate default, ¿sí? Y acá le ponemos if install. Si todo sale bien, en un ratito acá debería, fíjense, acá aparece ya la ruta por defecto, ¿sí? Yo hago un ping a Google y si todo sale bien, debería responderme. Y efectivamente me responde. Ahora, fíjense que router 6 está a través de Virtual Link, ¿sí? Pero fíjense que en versión 7 ya propagó la ruta por defecto. Fíjense que yo estoy en router 6. Propagó, me aprendió a través de Virtual Link. Vamos a ver si efectivamente funciona. Ping. Y efectivamente funciona. ¿Ven? Entonces, fíjense que a diferencia de versión 6, yo puedo distribuir la ruta por defecto, o sea, a través, no solo por defecto, puedo distribuir las rutas a través del Virtual Link, que no lo podía hacer en versión 6. ¿Se entendió? sí, Sí, sí. perfecto. Bueno, acá nos quedó solamente configurar router 7, o sea, si vamos a router 5, fíjense, bueno, yo no configuré acá el Virtual Link, nada, pero me quedó configurar el router 7. En realidad yo router 3, a ver si router 3, qué lío que tengo. Router 3, acá la LAN, tendría que haberlo puesto, sí, también le puse la de 2. Bueno, en router 3, router 5, no configuré en router 5, por ejemplo, no configuré todo el Virtual Link, todo eso, ni en router 7, porque es exactamente lo mismo, o sea, no tiene sentido. Pero bueno, sí que sepan que deberíamos haber cambiado las interfaces EDR3 de router 3 y EDR2 de router 5 a broadcast, y bueno, y configurar el Virtual Link en router 3 y en router 5, ¿sí? Bueno, señores, ¿alguna duda? No, todo bien. Bueno, perfecto. Con esto estaríamos terminando la clase. Denme un minutito más antes de irse. Un segundito, es que voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, estamos llegando al final del curso, nos queda solamente la última clase, la clase que viene, que es, vamos a ver BGP. Desde ya, BGP lo vemos muy por arriba, o sea, BGP es una certificación sola de MikroTik para lo que es BGP. Vamos a ver una cosa muy por arriba, vamos a explicar un poquito el concepto, explicar lo que son los filtros de entrada y salida, cómo lo configuramos en versión 100 y cómo lo configuramos en versión 6 y cómo lo configuramos en versión 7, pero muy por arriba desde ya. O sea, BGP estamos hablando que es el protocolo por excelencia para lo que es las redes de Internet, ¿sí? Es muy complejo la configuración. Yo se los voy a mostrar una configuración como
solo para que tengan una idea, pero muy por arriba, no es que ustedes a partir de esa clase van a poder configurar BGP, les hago la aclaración, porque como les dije, vamos a verlo muy de oído, por así decirlo. Sí, lo que vamos a ver es BRRP, que ya vamos a cambiar el enfoque porque de pronto termina todo lo que es la parte de ruteo. Estamos hablando de lo que sería la WAN o ya comunicación entre routers, volvemos a enfocarnos en la LAN, que el BRRP son las siglas de Virtual Router Redundancy Protocol, que es un protocolo de ruteo, de redundancia de router, ¿sí? No protocolo de ruteo, sino de redundancia de router, que estamos sí ya de nuevo en la LAN, ¿sí? Esos dos temas van a entrar al examen, así que, bueno, es importante que los entiendan. De todas maneras, tanto BRRP como BGP son muy simples lo que vamos a ver y muy simple lo que se va a pedir en el examen. Bueno, pero solo eso. Como les dije, el lunes que viene es la última clase y nos preparamos para el último examen, así ya le damos finalización al curso. Si alguien tiene alguna duda, si no, damos por concluida la clase de hoy. No, todo bien, gracias. Perfecto. Señores, nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias. Y pónganse al día para después hacer el examen, si es que les queda alguna duda de las clases. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, Chau, gracias. chau, Chao. suerte. Chau, chau.